el episodio de hoy en Caleidoscopio, donde tres miradas crean infinitas perspectivas. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde nos están viendo y escuchando. Ah, Bienvenidos y bienvenidas a Caleidoscopio y el episodio del día de hoy. ¿Qué les parece si hablamos de un tema un poco controversial, que no nos cuesta nada, que sea la libertad? ¿Les late? Bájate, venga. Ok. Empezamos. Para ustedes, primero, ¿qué significa o qué es para ustedes la libertad? Pues a lo mejor alguna explicación simple es tener la posibilidad de opciones para elegir. Así de simple. Okay. Flor, para ti, ¿qué es la libertad? Para mí la libertad es el equilibrio entre el poder hacer lo que quiero y la responsabilidad que eso implica. Creo que no se trata nada más de hago lo que quiero porque quiero, ¿no? Se trata de hago lo que quiero, pero implica hacer las cosas con responsabilidad, con todo lo que tiene que ver con las personas que están a mi alrededor, con todo lo que tiene que ver con no llevarme más allá de los límites que yo misma quisiera marcarme. Es el poder moverme libremente, valga la redundancia, pero poder moverme en ese espacio que yo considero que es un espacio tanto físico como emocional, como mental, en fin, a cualquier nivel, pero siempre con el equilibrio de la responsabilidad que implica. Ajá. Muy bien. Y La para ti, libertad, bueno, para mí la libertad es el poder aceptar y respetar a las cosas, a las personas, a las situaciones, tal cual como son. Que para mí implica que no entra el juicio, no entra el juez, no entra el prejuicio. Eso para mí es la libertad, no necesariamente en las acciones ni en estar en un espacio libre. Pero sí, yo creo si tengo la libertad, o si tengo libertad realmente, verdaderamente, sinceramente, es porque estoy libre aquí y acá, y entonces mente, espíritu, cuerpo, y estoy aceptando las cosas tal cual como son, sin, sin juicio, y por ende no me están afectando de cierta forma, de una forma entre comillas mala o una forma entre comillas buena. Eso para mí es la libertad. A lo mejor algo abstracto. es un poco difícil, es un poco difícil definirlo, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos en libertad, pensamos en la libertad, por ejemplo, de ejercernos como queremos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo tengo mi libertad de pensamiento. Yo puedo pensar lo que a mí me dé la gana y a nadie le interesa lo que pasa dentro de mi cabeza. Pero si estoy encerrada, por ejemplo, no me estoy físicamente encerrada, ¿cuánta libertad realmente tengo? Aunque mi mente puede salirse de esas cuatro paredes e ir a donde quiera, ¿cuánto la libertad física es súper importante?
a pesar de que tenemos la libertad de pensamiento o de sentimiento o sea, toda esa libertad interna. Yo creo que es una de las cosas más valiosas que tiene un ser humano, el tener la libertad física, porque la otra todos la tenemos, a fin de cuentas. Sí, tenemos la capacidad de libertad. No todo el mundo tiene esa libertad realmente. Sí. Porque amén de los lugares donde te tienen como adoctrinado y no puedes ni siquiera pensar de otra manera. Para mí la verdadera libertad depende muchísimo del grado de conciencia en el que estés tomando tus decisiones. Voy a poner un ejemplo que puede ser absurdo, pero ¿qué pasa cuando decides cómo vestirte? Tú crees que estás eligiendo libremente, pero en realidad muchas veces elegimos de acuerdo con la moda, ¿no? Lo que se usa ahora, porque pues ni modo que me vea yo atrasada en la moda, o me vea como viejita, o me vea como, no sé, ¿no? Entonces muchas veces compramos y nos ponemos la ropa de acuerdo con lo que afuera se dicta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan libre soy de vestirme como yo quiera? Si en realidad lo que estoy pensando es en que no me vayan a criticar o no me vayan a encajonar de anticuada, de mal vestida, de yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿qué tan libres estamos realmente? Eso sí es muy interesante. Hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, tiene la palabra influenced o influence, o sea, dentro de... Si alguien de ustedes sabe, por favor, ayúdame. Se trata de eso precisamente. Pensamos que estamos escogiendo libremente. Sin embargo, por ejemplo, usa en el libro el ejemplo de BMW. Y si vas a cierto barrio de cierta ciudad, hay muchos BMWs ahí. Y todos pensando que compraron su BMW libremente porque no hubo influencia sobre ellos. Pero es que vieron, o sea, un ejemplo, ¿no? Juanito compró su BMW negro, así bien bonito, el primero en el barrio. Pero él lo compró porque vio a su primo con su BMW de otra ciudad. ¿Le gustó? Le compró. El vecino de Juanito ve su BMW y dice, ay, qué padre. Bueno, sí me gusta también. Entonces no está comprándolo libremente, está comprándolo por la influencia de alguien más. Es precisamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, algún fulanito en la tele trae una bufanda no sé qué, de no sé cómo, y dices, ay, qué padre. Pasa meses, pasa lo que quieras, y compras algo similar o lo mismo, pensando que fue tu decisión, pensando que lo escogiste libremente, pero hay un atrás, hay una influencia de alguien sobre tus decisiones. Y no he leído el libro completito, pero sí me quedé así de... Entonces, todo lo que yo he escogido y todas mis decisiones, hasta dónde yo los tomé libremente. Es que yo creo que las tomaste libremente porque nadie te dijo, tú necesitas comprar el BMW igual al que compró tu primo. Tú decidiste que te gusta el BMW de tu primo porque le gusta a tu primo o por cualquier otra razón. Pero tú, o sea, yo creo que ahí es donde vienen las capas, ¿no? Como que están en diferentes dimensiones. Sí, depende de la conciencia con la que adquieres el BMW. Si tú sabes que estás tomando la decisión de vestirte a la moda porque no quieres que te critiquen, estás tomando con libertad la decisión de que no te critiquen y por eso estás tomando esa acción. Exacto. El chiste está en que seas consciente de que estás tomando esa decisión porque no quieres que te critiquen.
pero la gran mayoría de las veces ese tren de pensamiento no ocurre conscientemente, ¿no? Lo traes instalado detrás de la cabeza y actúas de manera inconsciente. Entonces, ¿qué tanta libertad hay ahí? Creo que de aquí se viene una cosa más que está relacionada con este ejemplo específicamente, y es el sentido de pertenencia. Creo que por naturaleza el ser humano busca pertenecer al lugar en donde se está desenvolviendo. Si, para poder sentirte parte de un grupo, buscas las cosas que tienes en común con esas personas. Por naturaleza, ese es el ser humano porque sí. Y aunque no sea consciente esa decisión, está siendo tomada por un mecanismo natural del ser humano que es el sentido de pertenencia. O sea, sí estoy de acuerdo contigo, vaya, que no parezca que estoy tratando de debatir que se toman o no conscientemente las decisiones y que eso tiene que ver o no con la libertad. Sí estoy totalmente de acuerdo contigo que sí, una decisión consciente es una decisión tomada libremente. Sin embargo, sí creo que hay otras cosas que son componentes que te llevan a tomar decisiones, a lo mejor sin tanta libertad, porque es la naturaleza del ser humano. Quiero ser como mi grupo, quiero ser o sea... Está perfecto, mientras sea consciente. O sea, creo que, vamos a ver, la puedes tomar cuando quieras la decisión, ¿no? Pero si estamos hablando de libertad, es cuando una decisión fue tomada conscientemente. Ahí, Eso es lo que voy. Sí, ahí sí, para mí es muy interesante. Yo viajaba por muchos años en Asia y, bueno, alrededor del mundo, y yo no me había dado cuenta de eso de la pertenencia hasta que realmente empecé a verlo. A lo que me refiero es que hubo un uniforme, entre comillas, uniforme de los viajeros en Asia. Y al verlos y ver lo que tenían puestos, supieras generalmente de dónde venían o dónde habían recientemente salido o lo que sea, porque hubo un uniforme. Y se los juro que los viajeros probablemente ni se dieron cuenta que estaban usando un uniforme, porque fue, me imagino, estoy suponiendo que fue inconsciente. Esos mismos viajeros, me incluyo, nos calificábamos almas libres. Y yo digo, pues, a ver, si soy una alma libre, estoy viajando, según yo, bajo mis propios criterios, pero si estoy yendo a todos los lugares que van los demás viajeros, ¿qué tan libre estoy siendo? Si estoy comprando la misma ropa que están comprando los demás, ¿qué tan libre estoy? Y sí, o sea, sí entra ahí la pertenencia y entra ahí la conciencia, ¿no? Si te estás poniendo la etiqueta, gracias, de alma libre, pero si estás siguiendo las rutas, el uniforme ya preestablecido, ¿qué tan libre estás siendo? Les digo, o sea, yo me topé con eso cuando estaba viajando, porque lo vi, lo experimenté, lo viví. Y o sea, es chistoso. En aquella entonces, el uniforme de los australianos, por ejemplo, fue bermudas, flip-flops y una playera. O sea, él es australiano. Si no era australiano, era neozelandés. Los de los Estados Unidos jamás se pusieron los flip-flops, ni los de California. Los japoneses tenían otra forma muy relax también.
los hombres. Pero casi la mayoría que viajaban por Asia traía en aquel entonces fisherman pants, que eran un tipo de pantalones sumamente cómodos, fáciles a lavar, fáciles a llevar cuando estestás viajando, mochileros, ¿no? Ujú. Entonces cuando los vi, mira, él apenas salió de Tailandia o conoce a alguien que estaba en Tailandia y me dijo, a ver, ¿la libertad? ¿Dónde? ¿No? Si estamos siguiendo eso, por eso se me ocurrió. Sí, pero a fin de cuentas también es un tema de practicidad. Vamos, estás viajando en una mochila, toda tu vida está guardada dentro de esa mochila. Claro que te agarras unos pantalones cómodos que sean fáciles de lavar. ¿Me explico? O sea, como que sí, vamos, siento que sí hay otras razones que nos hacen tomar ciertas decisiones. Pero si eres mochilero, generalmente no vayas comprando cosas, porque sales de donde estás con la mayoría de tus cosas adentro. Por eso me llamó la atención, porque ciertos tipos de personas sí compraron, por ejemplo, este uniforme de los pants, otros no. Por eso estaba así de... Yo no, por ejemplo, porque yo no tenía dinero. Por eso. No tenías la libertad económica para... Exacto. Sí, no tenía la libertad económica. Pero que me encantaron, ¿no? Ay, yo quiero. Pero bueno, o sea, sí, por eso yo estoy en eso de la libertad. Sí, bueno, para mí, sí es un tema algo complejo. Es complejo. Uh-huh. A lo mejor una manera de desmenuzar el tema para que sea más fácil abordarlo es como ir separando, ¿no? Cuando la libertad de pensamiento, ¿no? La libertad física, la libertad emocional. Creo que poniendo cada uno por separado, aunque de alguna manera se interrelacionan, ¿no? A lo mejor sería más fácil abordarlo. Y la libertad económica, como lo comentábamos, ¿no? O sea, sí creo que va directamente también relacionado con la toma de decisiones, y tomar una decisión cuando no tienes libertad financiera, por ejemplo, o tomar una decisión cuando no tienes libertad física, pues se lo hace más difícil. Creo que no está fácil. No está fácil, pero sí. No está fácil. Y te digo que yo creo que aquí vuelvo a la conciencia. Esa es la parte más importante para mí, para catalogar algo como libertad. Porque si yo no me cuestiono ni tantito, ¿no?, la corriente que hay, pues estoy siendo, para empezar, víctima de la mercadotecnia, que es especialista en hablarle al inconsciente para que compres. Entonces, no estás tomando una decisión libre si estás en ese nivel. Si logras subir tu nivel de conciencia y vivir tu vida, pues siquiera preguntándote si eso te va a hacer feliz, si realmente lo necesitas, si está cubriendo una necesidad emocional o una huella, ¿no?, de algún tipo, o es un deseo real de algo que te gustaría experimentar, tener, disfrutar. Pero si no estás en ese nivel, entonces es difícil decir que eres libre de tomar tus decisiones. Está complicado. Sí está. A ver, yo voy a voltear la pregunta. Perdón, Ajá. te interrumpí. No, a ver, lo digo hasta aprovechando que acaban de pasar todas las fiestas navideñas hace relativamente poco, yo te puedo decir que no tengo la libertad, o sea, absoluta, de pasarla como
yo desearía. Hoy sé que no tengo esa libertad. Elijo también libremente seguir con una tradición, porque además me parece que es más valioso continuar con esta tradición que romperla, al menos en este momento, al menos el año pasado. Pero sí lo hice conscientemente, sí lo evalué, sí dije qué me está pasando, por qué estoy sintiendo esto en el pecho, por qué estoy incómoda Navidad tras Navidad. Y sí me di cuenta que es que yo en realidad no me siento con la absoluta libertad de hacer lo que yo deseo. Sin embargo, después de analizar, libremente decidí, al menos este año, una vez más, seguir con la tradición. No sé qué vaya a pasar diciembre del 2026, pero, pero en el 25 decidí continuar con una tradición. Entonces no es que no puedas tomar una decisión o que las decisiones que tomes no vengan necesariamente a la libertad, es que depende de qué tan conscientemente lo haces. Claro. La pregunta que les iba a hacer es, ¿te sientes libre? Yo ¿Te sí. consideras libre? Ujú. ¿Por qué? Porque yo me siento libre. Porque sé que cada decisión que yo tomo va a tener una consecuencia. Y sé que me guste o no, estoy lista o no, voy a poder asumir la responsabilidad y la consecuencia de esa decisión. Por eso me siento libre. Y en este momento. Claro. Si me hubieras preguntado hace... no. Porque no se te ocurre ni pensar en que hay consecuencias muchas veces, ¿no? O que la consecuencia puede ser mala para ti. ¿O qué? Bueno, es que desde hace mucho muchas personas me han dicho, eres una alma libre. Los creía. Pero me di cuenta que yo era una alma libre para ellos, porque yo hiciera o yo hice o yo hago cosas que a ellos no les permiten hacer. No, ellos mismos no se dejan hacer las cosas que yo hago. Entonces, bajo sus criterios, yo era o soy una alma libre para ellos. Cuando yo no me consideraba así, no sé, luego me compraba su lado de la historia, su versión. Y dije, pues sí, ¿no? O sea, está todo libre, que yo no tengo que seguir las reglas, que bla, 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 bla. Y luego me dije a mí misma, bueno, si yo estoy diciendo que el respeto es primordial para todos y hay una norma y hay una regla con lo cual no estoy de acuerdo, ¿cómo puedo decir o cómo puedo promover en los demás el respeto si yo misma no estoy respetando? Ahí es donde me di cuenta que no estaba libre yo, según mis propios criterios, porque no estaba aceptando las cosas tal cual como eran, en este caso concreto, normas y reglas, y dejándolos ser sus normas y reglas de ciertos espacios. ¿Cómo podría yo estar o ser libre si... Ay, ya me perdí. No sé si te estoy entendiendo, pero simplemente decidiste por ir en contra de. Sí, porque me dijeron, Ajá. eres una alma libre. Y para mí, como dijo Flor al inicio, estar libre para mí significaba no seguir las normas y reglas. Eso no es, para mí eso no es libertad, eso es anarquía, eso es diferente. Pero yo no dije eso al principio. No, dijiste que no es hacer lo que quieres sin responsabilidad. sin responsabilidad. Para mí, la libertad sin responsabilidad o sin respeto es anarquía. Para mis definiciones. Y anarquía para mí igual a
a caos. Ujú. Porque no, como yo entiendo anarquía, es no estar conforme ni seguir las reglas y las normas que hay. Eso para mí pues, sí está bien. Sin embargo, si hay normas y reglas y si no están lastimando a la gente, si no están perjudicando a las personas físico, mental, emocional, Ujú. ¿qué, o sea, qué te cuesta seguirlos? Un ejemplo absurdo, no puedes sentarte o pisar el pasto. A mí, a mí como persona, ¿cómo me está perjudicando esa regla? No te deja hacer tu conexión con la tierra como te gusta. Bueno, pues, pero realmente a mí no me está causando daño, no me está lastimando, no, o sea, entonces, ¿por qué voy a ir a pisar nada más porque sí? Por estar Por estar en libre. contra de, Ajá, porque soy un alma libre. A mí no me vengan a decir lo que tengo que hacer. exacto. Y cuando Sí. me di cuenta de eso, dije, no, pues no estoy libre, porque me siento con la necesidad de de ir en contra de. Ujú. Entonces ahora digo, no, pues si puedo respetar a las reglas o esa regla de no pisar o sentarte en el pasto y reconocer que no estoy de acuerdo, sin embargo acepto y respeto, ya estoy más libre, Claro. Ujú. ya tengo más libertad. Sí. Pero ahí también hubo conciencia, de darte cuenta de que estabas tomando una decisión o que podrías haber tomado una decisión simplemente por rebeldía, ¿no? Ujú. Por decir, me lo quieres prohibir, pues yo como soy un alma libre puedo hacer lo que se me dé mi gana. Ujú. Y también existe eso, ¿no? Muchas personas que toman decisiones por ir en contra de, no porque les guste, no porque estén convencidos, simplemente por ir en contra de, y no se ponen a pensar si realmente es algo que a ellos les gustaría, con lo que están de acuerdo. No hay libertad si estás tomando decisiones solo por llevar la contra, Claro. solo por demostrar un punto. Es conciencia, nada más. Claro. Y otra vez más, la responsabilidad, que van de la mano. Ujú. Yo 100% creo que la libertad tiene que ir de la mano de la responsabilidad. La libertad de la responsabilidad. No puede ir una sin la otra. Porque entonces se convierte en libertinaje, ¿no? O sea, yo hago lo que me da la gana. No soy Le responsable. afecta a quien le afecte. Le da lo también. mismo, Sí. ahí te va. No está siendo libre. Está siendo libertino. Y no estoy hablando de una cuestión sexual, porque muchas veces el libertinaje está relacionado con Las relaciones sexuales. Ajá. sí, pero me refiero a todo, ¿no? O sea, estoy haciendo las cosas que me dan la gana porque me da la gana, como dices tú, y me da igual a quién me lleve entre los pies. No está siendo responsable. Y a veces, vuelvo a repetir, ¿no? Tú tienes la responsabilidad, tú tienes la libertad de decidir y no decidir también es tu libertad. Has decidido, no. Es una elección también. Sí, sí, sí. Sí. O sea, tuviste la libertad de decidir y decidiste no decidir. Ujú. Tuviste la libertad de elegir y decidiste no elegir. Y está bien, pero sí, pues lo que tú dices, ¿no? Sí. Conscientemente. Conscientemente. Creo que ese es ahí donde para mí radica la libertad. El que no te dejes llevar por lo que los demás opinen, en que voltees a verte y decir qué es lo que realmente quiero. ¿Puedo vivir con la consecuencia? Me guste o no me guste, ¿no? Porque muchas veces una decisión te va a llevar a una consecuencia que no necesariamente sea agradable, pero con la que puedes lidiar y la que puedes asumir. Claro. Como el romper una tradición familiar de años, ¿no? ¿Puedo vivir con las consecuencias de romper con una tradición? Pues sí, porque vale la pena para mí hacer esta nueva tradición, por ejemplo. Y tu bienestar mental o emocional Uh-huh. también.
Exacto. Exacto. Yo creo que a lo mejor esa es una forma de libertad también, ¿no? Ponerte como una prioridad en tu propia vida. Hay muchos de nosotros, yo creo más mujeres que hombres, Ujú. a lo mejor estoy equivocada, que no sentimos con la libertad de ponernos como una Como prioridad prioridad. en nuestra propia vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si hay algo que me enseñó mi proceso del cáncer, fue el verme, ¿no? Y el poder tener, de alguna manera, libertad para finalmente elegir lo que yo deseaba. Dejar de estar 100% para los demás y empezar a ver qué quería hacer yo y cómo me gusta. Desde ahí, simplemente reflexionar, ¿qué quiero? Incluso me imagino que independientemente de reflexionar o no reflexionar, el proceso te pone en el primer lugar. Sí. O sea, el proceso es que no puedes estar pendiente de tu familia, tienes que estar pendiente de ti, porque si tú no estás bien, tu familia tampoco estará bien, ¿no? Y no estás bien ni para atender a la familia. Exacto, entonces la circunstancia te pone en el primer lugar. Y tú, mira cómo está temblando el ojo, rarísimo. Te pone en el primer lugar y te obliga a estar ahí. No sabes cómo. Y te voy a decir que es Entonces, un proceso, ¿no? O sea, esa libertad no te la ganas, no la vives, no la encarnas de un día para otro. A veces es muy difícil, porque es cambiar totalmente tu mecánica de toma de decisiones. Antes yo estaba ahí para lo que los demás quisieran. No tenía la libertad de poder decir, yo también quiero, a mí también me gustaría. No me sentía con esa libertad porque en mi cabeza estaba él, tengo que solucionarle o complacer o atender a los demás. Y el voltear a verme me ha costado muchísimo trabajo. Tuve que tener la ayuda de quienes me rodean para recordarme que me tenía que ver. claro. Entonces sí es un proceso. Adquirir la libertad muchas veces, como requiere responsabilidad, no es tan fácil tomarla. No es tan fácil, ¿no? Como dice Neil Donald Walsh en Conversaciones con Dios, muchas veces es más cómodo hacerle caso a que alguien dijo que así se hacen las cosas, porque quitas automáticamente tu responsabilidad de todo lo que se decida a partir de eso. Claro. En cambio, si tú dices yo voy a hacer así las cosas, te tienes que hacer responsable. Claro. Y en el momento que le das a la otra persona ese poder, te estás encarcelando. Uh-huh. Porque estás dejando que la otra persona tome las decisiones por ti, que la otra persona haga las cosas por ti, que la otra persona se empodere de ti. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí estás perdiendo toda tu libertad. La estás poniendo en manos de alguien más. O sea, te está encarcelando básicamente. Y hay a quienes nos gusta a veces ese papel. Ese papel de es que a mí nadie me dijo, es que a mí me dijeron, es que a mí me llevaron, es que nunca me dejaron, ¿no? El ponerte en este papel de víctima, que es un papel muy complicado porque la gran mayoría de las veces no te das cuenta que estás en ese papel de víctima y no sé si el 100%, pero muy cerca de ese porcentaje es a causa de que no te quieres hacer responsable de lo que estás decidiendo. Claro. Le cuesta muchísimo trabajo al que está instalado en su papel de víctima tomar esta responsabilidad.
Y es que justamente esa es la palabra, responsabilidad es la respuesta, la habilidad de responder. A mí me encanta esa definición, ¿no? Cuando te das cuenta de que responsabilidad es que tú que tienes esa habilidad de responder a las cosas, entonces la puedes adquirir con más facilidad. Y dejarle a alguien más la responsabilidad, entonces pues la víctima acá está, Así, cómodamente, ¿no? Exacto. Pero sí, pues yo no tengo esa habilidad de responder Exactamente. y por lo tanto no tengo libertad. Y por lo tanto, exactamente, un víctima, digamos, no tiene libertad. Muchas veces reacciona, no acciona, no es propositivo. Así es. Y entonces, Claudia, ¿vas a contestar a la, la pregunta de Flor? ¿Te sientes libre? ¿Te sientes Ajá. libre? Yo sí, sí me siento libre. Yo sí he tenido la posibilidad de decir esto es lo que quiero porque es lo que me gusta, es lo que mi alma desea. De verdad, no me dejo llevar ciegamente por lo que la corriente está dictando. No porque, no sé, todas las mamás tienen que decir esto, vestirse de alguna manera, comportarse, hablar de una manera, ¿no? Yo rompí con ese patrón hace ya unos años. No fue una manera agradable de romper con el patrón porque fue cuando me dio una depresión tremenda y fue ahí cuando empecé con mis terapias y empezar a elevar la conciencia y a darme cuenta y a asumir la responsabilidad de no haberme hecho caso pues toda mi vida hasta ese momento. Entonces Wow. sí, hoy sí te puedo decir que ya actúo mucho más libremente, no sé si en el 100% de las veces, la verdad, lo confieso, pero de que muchísimo más libre que hace unos 14 años, sí, 14, 15 años. Es que yo creo que libertad absoluta no existe. Es una conclusión que estoy sacando de la conversación, no es que yo ya había pensado antes, que quede claro. Creo que no existe. Creo que siempre hay algo que tomas en cuenta. Vamos, volviendo al tema de que si yo tomo la decisión de manera libre y estoy tomando la decisión así porque estoy considerando a alguien más, porque estoy respetando a alguien más, porque estoy poniéndome dentro de los límites que estoy dispuesta a ponerme, entonces a lo mejor no tengo la libertad absoluta, pero así sí estoy siendo libre de tomar esa postura, digamos, a pesar de todas estas. Entonces, siento que es un poco ambiguo en un momento dado, ¿no? Como que, ¿no? Libertad absoluta, no sé qué tanto existe. Hasta que la libertad del otro choca con la tuya. Exacto. No, necesitas poner la rayita hasta dónde llega, pero sin invadir al de junto. ¿No? Como el caso de la celebración que comentas, seguramente tú estás aceptando por darle espacio a la libertad del otro. El deseo y la libertad del otro, sí. Entonces, yo también me siento libre. Siento que a lo mejor tampoco era tan libre antes, pero sí hay muchas cosas que no estoy, o que estoy posponiendo, a lo mejor tomando la decisión de posponer por no irme sobre... ¿Por qué dijiste a lo mejor? No sé, o sea... ¿No estás tan segura de que estés tomando esa decisión libremente? Siento que hay cosas que... Vuelvo a lo de la sociedad, ¿no? Y la sociedad no es una... No hablo de la sociedad como la comunidad a la que pertenezco, simplemente a mi familia, ¿no? Ese es el grupo al que pertenezco y
y le doy valor a los miembros de mi familia, y porque le doy valor a los miembros de mi familia, no tomo decisiones. O sea, no estoy sola, no soy un ente independiente. Sí, sí soy independiente, pero pertenezco a un grupo. Ujú. Y hay decisiones que estaría tomando diferentes si no perteneciera a un grupo. Si estuviera sola en la vida, no estaría viviendo en la Ciudad de México, para empezar, por ahí, por ejemplo. Sin embargo, vivo en la Ciudad de México porque pertenezco a este grupo en el que quiero seguir perteneciendo. Y estoy tomando la decisión de hacerlo, aunque sé que no es algo que yo realmente quiero. Yo preferiría estar viviendo en la playa y viendo mis atardeceres todas las tardes, sin que nada me estorbe. Nada. Ni el edificio, ni el cable, ni el teléfono, ni la persona que está platicando junto. Y no lo hago porque pertenezco a un grupo al que quiero seguir perteneciendo. Y entonces la decisión está en que tengo la libertad de estar con este grupo y elijo estar con este grupo, aunque me encantaría estar en mi otra realidad, digamos. Entonces, a lo mejor por eso dije a lo mejor. Sí, se convierte en algo complicado porque no tienes la libertad de estar donde te gustaría, pero eliges libremente no estar en donde te gustaría. Exacto, es lo que te digo de las capas. Ujú. Sí, son capas a fin de cuentas, ¿no? Sí. Decides que así es como quieres vivirlo y estás libremente tomando decisiones. O sea, no hay nadie ahí poniéndote una pistola. Tú necesitas decidir hacer lo que es mejor para tu familia, ¿no? Tú estás decidiendo eso, aunque no es exactamente lo que tú quieres, pero estás decidiendo hacer lo que es mejor para tu familia. Porque también es lo que quieres. Porque también es lo que quieres. Ujú. Entonces sí, estás ejerciendo tu libertad. Por lo tanto, sí, me siento libre. Aunque no esté haciendo lo que quiero. Una de las cosas que quisiera. Es una de las cosas que quisiera, sí. ¿Y tú? Ya. Ya dijo. Tu respuesta ya, no, nada que agregar. No, estaba pensando en la naturaleza, buscando a lo mejor un metáforo, pero porque estaba, o sea, en cuestión de la libertad, yo desconozco la ciencia, entonces no puedo hablar de células ni átomos ni nada de eso. Entonces, en lo concreto, ¿no? Que son para mí, son los árboles, las flores, los insectos, los animalitos y todo eso. Estaba pensando libertad relacionada a la naturaleza. Y creo que ahí también es hasta cierto punto. Porque los árboles, dependiendo del árbol, me imagino, tienen, o sea, salvajes, silvestres, o sea, un bosque, no un jardín, crezcan libremente, sus semillas están Distribuyéndose. por el aire, por los insectos, pero en sí crezcan según la distancia que necesitan para poder crecer. Uh-huh. Entonces sí, están libres o hay libertad de crecimiento, pero bajo ciertos parámetros. Entonces digo, bueno, estructura, a lo mejor, parámetros de estructura. Entonces yo dije, bueno, y el mar, o sea, la libertad del mar, tiene sus olas y todo eso, está bien padre verlo, o sea, ver el mar y dices, pues sí, o sea, eso es la libertad. Pero también tiene sus estructuras, o sea, tiene sus capas, tiene sus, no sé, nuestro planeta no está todo cubierto del océano o de los mares, o sea, hay Tiene sus límites. Sí, tiene sus límites, tiene su estructura. Entonces estoy así de, o sea, buscando algo que sí conozco en cuestión de la naturaleza y sí hay libertad bajo ciertos Límites. criterios, parámetros, ¿no?
A lo mejor los científicos que están por ahí nos puede indicar si hay libertad a nivel atómico, se dice, o molecular, Sí. porque yo desconozco este mundo. Pero en lo concreto, pues sí, la libertad sí está y hay estructura dentro de la libertad en cuestión de la naturaleza. O sea, hay, ¿cómo se llama? Prey and predator. Presa y depredador. Sí, o sea, hay una estructura en la naturaleza, sí o sí. Y sí. Ok, Sí. te la voy a poner más fácil. Tus niños. Ajá. Porque de lo que nos has platicado, percibo que muchas veces te llegan niños que han tenido muy coartada la libertad, Ujú. ¿no? Y que parte de lo que has hecho tú con ellos, y lo que veo que se nota más fácilmente, es cómo pueden adoptar la libertad. Como que es el cambio que yo he visto que es más rápido, más Evidente. visual, más evidente, gracias por la palabra, más evidente con tus niños, ¿no? La que no se atreve a hablarle al adulto y luego ya tiene la libertad de expresar cualquier pensamiento o pedir ayuda a un adulto que antes no se atrevía, etcétera. Ujú. Es chistoso, bueno, para mí, ¿no? Es chistoso cuando los adultos me dicen, tus niños tienen toda la libertad de todo. A ver, ¿a qué te refieres? Pues es que no hay límites, no hay estructura. Equivocado. Tener límites o tener estructura, para mí, no iguala a control. Y cuando ellos están hablando de la libertad, están hablando de la falta de control sobre los niños. Ya. Para ellos eso es libertad, que son un Desastre. cerco de animales, ¿no? Pero ellos, o sea, los niños que me han llegado, que han estado en las escuelas tradicionales, han tenido la formación de decir, de obedecer. Obedecer no es pensar, es yo te digo, tú lo haces. Entonces ahí sí entra la libertad. No quieres hacerlo, está bien, no quieres hacerlo. Solo una pregunta, ¿por qué no quieres hacerlo? Y ya tienen la libertad de contestar. Porque estoy aburrida, porque no entiendo, porque bla, o sea, No me gusta. Ajá, no me gusta. Ok, perfecto. Entonces, libertad sí lo tienen. Y para varios, cuando llegan conmigo, está así de todo caos al inicio, porque no saben ni qué hacer, están en todo, están tocando todo, porque tienen la libertad. No tocar. Estamos en una cosa, si no te gusta, está perfecto, respeta el espacio, haz algo Pero allá. silencioso, lo que quieras, ¿no? Respeta lo que está sucediendo. Entonces al principio no saben qué hacer con su libertad. No saben. Es muy interesante verlos cuando llegan y o sea, literal, es como si en inglés ants in their pants, ¿no? Si tienen las hormigas, porque no pueden sentarse, no pueden ni terminar una cosa, o sea, están en los libros y luego están en las pinturas y luego están en los instrumentos y luego están en la ciencia, están tocando todo el tiempo. Una vez que ya se adaptan al espacio, ya es cuando entra su propia estructura y ya es cuando ellos empiezan con la libertad de respetarse a su propio ritmo. Entonces ahí sí veo libertad. ¿Qué tanto trabajo les cuesta? O sea, ¿qué tanto es esa época de probar todo, hasta que encuentran su estructura? Depende de cada niño.
Por ejemplo, he tenido unos niños que un día, 2 días que están en todo y ya después de eso encuentran una cosa y ya encuentran su propia estructura, su propio ritmo y ya, o sea, de ahí ya van fortaleciendo su ser, o sea, su ser. Y otros que no 1 mes, 6 semanas, a veces 2 meses. ¿Y has podido darte cuenta de si eso depende de cómo viven la libertad en la casa o no? Sí. O sea, está relacionado directamente. Uh-huh. Si tienen ese mismo libertad entre sí en la casa, les cuesta mucho menos trabajo encontrarse dentro de la filosofía Wii. Pero si están en un lugar cuadrado en la casa, donde hay muchas reglas, donde hay mucha ya, sí les cuesta más trabajo. Más en cuestión de quedarse con una cosa, porque se sienten con la necesidad de cambiar. Okay. Todo el momento. Sí. Lo que pasa es que creo que tiene que ver con el entender que todo está disponible siempre. Como que están acostumbrados a que les digan, ahora es esto. Y ahí te quedas hasta que yo decida que ya, ¿no? Como adulto, hasta que ya acabaste de estar ahí, entonces ahora vas a ir a esto. Y creo que para todo el mundo es muy difícil entender que todo está disponible para todos todo el tiempo. O sea, ya llevándolo a los adultos y en la vida real, pues está disponible el irme a la playa o el quedarme en la ciudad. Ahí está disponible, siempre estará. Cuando yo decida, voy a poder hacerlo. Pero mientras yo no entiendo eso, entonces quiero ir y venir, porque no quiero perderme esto, pero tampoco quiero perderme esto, y entonces mejor voy y vengo. Entonces, entender que todo está disponible siempre. Incluso las oportunidades que se van, de alguna manera, es generar esa oportunidad que aparentemente se fue y aprovecharla cuando estés listo para aprovecharla. Es muy chistoso lo que dices porque es justo, son las palabras exactas que dijo uno de mis niños. Dijo, aquí todo está disponible todo el tiempo, todos los días. Y él lo dijo sin que yo le dije nada. Él lo dijo a uno de los nuevos niños que estaba andando en todo. Yo dije, ay, mira. Qué bien lo explica. Es mucho más fácil. Claro. Pero sí, o sea, captaste así literal, yo creo, el proceso que les cuesta trabajo. Eso, lo que tú dijiste. ¿Y los papás qué te dicen? Porque me imagino que, bueno, me estoy hablando obviamente de los papás que no son tan fáciles de Los más soltar, tradicionales, los digamos. más tradicionales. Gracias. ¿No? Y tú tratando de moldear de manera distinta la forma de pensar de tu niño en la escuela, ¿cómo te ven esos padres? Les cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. O sea, no lo entienden. No. Por ejemplo, una de las cosas que he notado durante todo mi trayecto con niños es que hay muchos papás que dicen, no suben, te vas a caer, te vas a lastimar. Claro. Y que yo digo, confía en tu cuerpo. Si quieres subir, súbete. En mi experiencia propia, de más de casi 20 años ya, los niños, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría conocen sus propios cuerpos. Saben si pueden o no, intentan. Y llegan a su límite donde les gana
el miedo o la desconfianza o lo que quieras. Pero si ven a otro niño haciéndolo, agarran confianza. Entonces yo les estoy enseñando eso, confía en tu cuerpo, confía en ti. Llega el papá y dice, tuve un ejemplo muy recién, un niño y una niña habían subido a esos banquitos que se quedan así y giran y todo eso. Pasaban semanas subiendo sin ningún problema. O sea, subieron, estaban ahí, hasta estaban dando vueltas, muy felices todos. O sea, agarrando su equilibrio, muchas cosas metacognitivas sucediendo. Llega el papá, cuidado, te vas a caer. Pues sí. Yo así de, ay Dios mío, ¿no? O sea, sí tenía que suceder, ¿no? Ujú. Yo, no, pues no. Y ahí donde está, entonces eso son las cosas que les cuesta. Lo que me lleva a preguntar, Ujú. entonces, que coartamos la libertad cuando de alguna manera queremos controlar por miedo, Ujú. ¿no? Entonces, la libertad es confianza versus pues, el control, de alguna manera, que es miedo. Yo creo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando me dijiste del palito, de la niña que viste en un reel, Ajá. con el palito y Sí. el columpio, Ajá. ellos tenían la libertad. Ellos confiaban en sus cuerpos, en sus propias habilidades. Yo no sé, pero imagínate si este mismo papá hubiera estado ahí. Se rompe el palito y se cae. Ajá. Sí. Sí. Entonces la libertad. Miedo. El miedo es lo que no nos deja, en parte, Actuar con libertad. actuar con libertad. Muchas veces estoy percibiendo que eso también tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque regreso a mi ejemplo de las fiestas navideñas, a mí lo que me da miedo es romper las relaciones, ¿no? El lastimar a alguien, el hacer enojar a alguien y que lejos de que sea una época de amor, paz y de lazos fraternales, por mi decisión se convierte en todo lo contrario. A ver, me puedo meter un poco ahí en ese tema, a lo mejor Ujú. saliéndome un poco de lo que estamos aquí hablando, pero ¿qué pasa si en otra época del año, es decir, marzo, que no tiene nada que ver con las fiestas navideñas, te acercas con aquellas personas que crees que para ellos es muy importante seguir con esa tradición y les preguntas? Porque a lo mejor tú estás percibiendo algo que capaz que ellos también están percibiendo, Ya te caché. Ujú. pero que por no lastimarte o Ujú. no ir en contra de lo que tú quieres, están siguiendo con una tradición que a lo mejor ellos tampoco quieren seguir adelante. Ujú. Entonces, quitarte de ese lugar o de ese momento que uno está sensible a las cuestiones familiares y platicarlo en otro momento que no Sí. tiene nada que ver. O sea, a ver, ya pasó Navidad, ya pasó. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué tal la celebramos? ¿Te gusta la forma que lo hacemos? Ujú, ujú. ¿O crees que debemos hacerle de otro modo? Ah, qué chido, va. Y ya en diciembre te acuerdas. Es una buena propuesta. Es una buena propuesta. A ver qué sale. Exacto. Sí. Y cada uno en su libertad y no con la presión de que estás en el momento y entonces ahora sí es como siempre ha sido, entonces mejor que lo seguimos haciendo así. Ujú. Estás en la libertad de decir, no, no me gusta. O sí, sí, me encanta, me encanta. Entonces tú ya decides con toda tu libertad de... Después de haber censado todas las posibilidades y escuchado, Ujú. ¿no? Sí. Sí, creo que la comunicación también es una herramienta
importantísima de la cual muchas veces no echamos mano, ¿no? Dejamos que las cosas sigan siendo como han sido porque así ha sido. Y conversarlo te da una libertad diferente, volviendo a la libertad. Sí. Sí, porque ya estás más informado y entonces puedes tomar una decisión ya consciente porque tienes toda la información o más información, Claro. sin asumir o presumir cosas. Es que la asunción es también bien peligrosa, ¿no? O sea, todos asumimos que así es, y estás quitándole la libertad, tanto a ti como a las personas alrededor, al asumir que las cosas son de Seguro cierta se va a manera. enojar y entonces mejor no. Exacto. Ya. Pues sí, en efecto. Entonces, ¿les parece si vamos pensando en cómo cerramos esto? Libertad implica responsabilidad, implica conciencia, Implica curiosidad, curiosidad, Respeto. respeto, estar mejor informados, Aceptación. aceptación, límites. límites claros, amorosos, sí. Y conocer no solo los tuyos, pero los de tu gente alrededor. De los demás. Sí, Bueno, pues vivamos con libertad buen reto. y con toda la extensión de la palabra, como esto implica. Muy bueno, muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Y también recuerden seguirnos en YouTube, también en Spotify, en nuestras Instagram que estarán en la descripción. Y comenten qué opinan sobre lo que mencionamos, qué es para ti la libertad, cómo la vives. ¿Te sientes libre? Eres libre. Eres libre. Gracias. Gracias. Muchas gracias.